Muchas bendiciones, queridos hermanos. Una bendición poder reunirnos un día como hoy, volver a encontrarnos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Queremos invitarle a orar para que el Señor bendiga todo este programa. Queremos también anunciarles que el Ministerio Palabra Refrescante está proveyendo un devocional de lunes a sábado a las 7 de la mañana. Los viernes tenemos nuestro estudio bíblico a las 7 de la noche y los domingos tenemos el servicio de adoración. Esperamos que ustedes puedan disfrutar de este tiempo y que cada vez que nos reunamos tengan una experiencia hermosa de adoración. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hemos preparado humildemente esta ofrenda de alabanza para ti, Señor. Recíbela en el nombre de Cristo. Rogamos que esta alabanza que hemos preparado sirva para edificar a tu pueblo, exaltar tu nombre, para que las naciones conozcan que tú eres Dios. Gracias por tu mano cuidadosa, gracias por tu soberanía, por el perdón de nuestras faltas y nuestros pecados. Bendice tu iglesia y protégela de las acechanzas del maligno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios y vamos a hacerlo en este momento con este canto que se titula Te daré lo mejor de mi vida. Mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor. Y es que nuestro Dios merece solo lo mejor de nuestras vidas. Qué bendición saber que nuestro Señor es sobre todas las cosas. Todas las cosas están debajo de sus pies y Él tiene poder sobre todo. Por sobre todas
Gracias, Señor, por dar tu vida por nuestras vidas, por el perdón que tú nos das cada día, porque tu misericordia es para siempre. Por sobre toda la creación, por sobre todo imperio y su esplendor, eres tu amor, divino Salvador, muriendo en lugar del pecador, por sobre reinos y su poder, por sobre toda belleza y su esplendor, por sobre todas riquezas y valor. No hay manera de medir tu amor. Él murió clavado en una cruz, suspiró, muriendo en gran dolor. Su amor llena hoy mi ser, su vida dio en mi lugar. Oh Señor, Él murió clavado en una cruz, suspiró, muriendo en gran dolor. Su amor llena hoy mi ser, su vida dio en mi lugar. Oh Señor, su amor llena hoy mi ser, su vida dio en mi lugar. Oh Señor. Gracias, Señor, por ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Tu sacrificio perfecto, agradable a Dios, nos ha dado relación, nos ha dado herencia, justificación, adopción, santificación. Señor, gracias porque fuiste sustituto, expiaste nuestro pecado. Te estamos enormemente agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Y en este momento vamos entonces a tener el tiempo donde meditamos la palabra de nuestro Dios. Amados hermanos, damos gracias a Dios. Es una bendición poder volvernos a ver para estudiar la palabra del Señor en este día. Rogamos su bendición y queremos invitarlo a orar antes de comenzar el estudio para que el Señor bendiga todo lo que estamos haciendo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por este estudio y te pedimos que nos ayudes a entender este elemento, este asunto tan importante, porque realmente
hablar del pecado, Señor, es algo que es necesario. Muchas veces, Padre, tú sabes que coqueteamos con pecado, ignoramos y las consecuencias son terribles, fatales y realmente te ofenden. Rogamos que nos ayudes en este día para entender tu palabra y que nos asistas en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, queremos tomar como base Romanos 5:12 en este día para reflexionar, tener un estudio acerca del pecado. Dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bueno, cuando estamos hablando del pecado, estamos hablando de una cosa verdaderamente seria, algo que ha traído consecuencias catastróficas siempre para las personas, para el pueblo de Dios, para las criaturas de Dios. Cuando hablamos del pecado, hablamos de algo que es más que una desobediencia, es un desafío directo a la soberanía, al poder de Dios. Cuando hablamos del pecado, hablamos de mortandad, hablamos de muerte, destrucción, hablamos de algo que realmente nosotros debemos rechazar, debemos evitar y debemos procurar pedirle siempre al Señor que nos ayude, que nos asista, que nos proteja, que nos mantenga alejados del pecado. La Biblia habla del pecado y lo define de ciertas maneras. En Proverbios 24:9 dice que el pensamiento del necio es pecado. En Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, el pecado es infracción de la ley. Y Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17, toda injusticia es pecado. Bueno, eso es lo que la Biblia define como pecado. La Biblia menciona al pecado siempre relacionado al fracaso del hombre, relacionándose con Dios. El origen del pecado también está en la palabra. Si vamos a Génesis 3, del 1 al 8, vamos a ver ahí la primera situación que produjo el pecado en el hombre y que trajo mortandad, trajo condenación a todos los hombres debido a que este pecado se produce en la primera pareja, en el Adán, este hombre del principio, cabeza federal de toda la raza humana. Romanos 5:12, que lo hemos leído ya, dice que todos han pecado. Y eso trajo como consecuencia que la naturaleza del hombre fue cambiada. En Génesis 1:31 dice Dios que todo era bueno en gran manera, porque lo había hecho. Ahora dice en Romanos 3:23, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, hablemos un poco acerca del pecado de Adán y los pecados nuestros. Ser un pecador no depende del tamaño de los pecados cometidos. Uno roba una manzana, otro comete un asesinato, otro roba $1000. Delante de Dios, todos somos culpables, pecadores, porque robar una cosa grande o pequeña, quitarle la vida a alguien, u otra cosa que desobedezca a Dios, hace que nos convirtamos en personas desobedientes, personas que están apartadas totalmente del propósito del propósito de lo que Dios ha hecho para su vida. Una de las cosas que generalmente tenemos tendencia nosotros los humanos
es a la comparación. No nos podemos engañar comparándonos y comparando nuestros pecados con los pecados de los demás y pensar que nuestros pecados no son tan malos como los de otros. Aunque nos parezca a nosotros, en nuestra opinión, que nuestro pecado es pequeño, cualquier pecado, sea grande o pequeño, como usted lo valore, será suficiente para apartarnos de nuestro Dios. Dice, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria del Señor. Vamos a ir ahí un poquito adelante y vamos a hablar acerca del pecado de Adán. De Adán hemos recibido la corrupción de la naturaleza humana, la mortalidad y la separación de Dios. Esta condición se ha transmitido de generación en generación y conduce a cada persona específicamente a un pecado propio. Solo la sangre de Jesucristo puede quitar esa mancha de pecado. Vamos a ir a Efesios, capítulo 2, versículo 3. Dice Efesios 2, 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, el pecado nos ha llevado a ser hijos de la ira, nos ha apartado, pero dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida con Cristo. Por gracia, sois salvos. O sea, una de las cosas que aprendemos del pecado de Adán es que afecta a toda la raza humana y nos induce a que particularmente por naturaleza propia deseemos desobedecer y pecar en contra de Dios. Vamos a hablar un poco de los pecados cometidos. Cuando el pecado existe en el corazón, este se manifiesta de algún modo en la vida de las personas. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Por tanto, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Cuando hablamos de la persona del hombre, cuando hablamos de la persona del hombre que no ha recibido soberanamente, no ha recibido por gracia la obra de Cristo en su vida, estamos hablando de un hombre que está totalmente muerto en delitos y pecados, que por naturaleza es pecador, que de su corazón emanan fornicaciones, adulterios y toda clase de mal. Ahora, también la Biblia habla acerca de aquellos pecados que la Biblia los pudiéramos denominar por omisión. Esto es cuando no hacemos las cosas que Dios quiere, sabiendo que son la voluntad de Dios. Dice Santiago en el capítulo 4, versículo 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si sabemos lo que Dios quiere para nosotros y no lo hacemos, entonces estamos en una rebeldía y estamos de cierta forma viviendo en contra de la persona, en contra de la autoridad y en contra de lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Ahora, ¿qué nos hace realmente vulnerables al pecado? ¿Qué es lo que nos hace vulnerables según la Biblia? Lo primero, hemos heredado la depravación. Nosotros estamos sin Cristo, depravados totalmente. Dice Pablo en Efesios 2:3
que se los acabo de leer hace unos minutos, somos por naturaleza hijos de ira. Es decir, hemos heredado de Adán la tendencia hacia el pecado. Los hijos tienen la inclinación a pecar porque sus padres han pecado y les han heredado esa naturaleza, de manera que sobre los padres descansa una gran responsabilidad de enseñar a sus hijos, a través de la comunión con Cristo, a refrenar su naturaleza pecaminosa y a través de Cristo encontrar el remedio para el pecado. Ahora, la depravación heredada no es lo único que nos hace a nosotros vulnerables ante el pecado. También la tentación. Satanás se aprovecha de la concupiscencia de los hombres para tentarlos a pecar. Dice Santiago 1:14, cuando uno es tentado, o cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por esta razón debemos huir de lo que atrae a nuestra naturaleza pecaminosa. Muchas veces creemos que hay ciertas cosas que no nos hacen caer. Creemos que somos más fuertes de ciertas maneras. Tenemos una tendencia muy fuerte a criticar el pecado de los demás, a señalar el pecado de los demás, a mostrar, denunciar y proclamar el pecado de los demás, y no hacemos una pausa, no hacemos un momento para reflexionar y pedir perdón por nuestros pecados, por los pecados que realmente toman ocasión en nosotros, y por la tentación, que aunque la tentación en sí misma no es pecado, todos sabemos que si no es resistida bajo la voluntad de Dios, esa tentación va a dar a luz el pecado. Ahora, hay otro aspecto más que nos hace vulnerables ante el pecado, y es la ignorancia. Muchas veces tenemos falta de entendimiento, muchas veces no entendemos la gravedad del pecado, no entendemos cómo esto ha afectado nuestra vida, y nos descuidamos en el estudio de la palabra y comenzamos a vivir ignorando, como ignorantes de la palabra y de lo que Dios expresa a través de la Biblia. La humanidad muchas veces se goza y se place en lo que a Dios desobedece, y nosotros podemos ser ignorantes al punto de querer disfrutar, querer entender, querer disfrutar y sucumbir ante las garras mortíferas del pecado. Por eso es necesario que una y otra vez vayamos a la Escritura. Vamos a ver lo que dice Efesios 4:18 acerca de este asunto. Efesios 4:18 dice de esta manera: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. ¿Qué significa que tienen el entendimiento entenebrecido y que hay dureza en su corazón por la ignorancia que hay en ellos? Bueno, lo que significa es que las personas se han alejado tanto de la voluntad de Dios, se han alejado tanto de la palabra de Dios, que ignoran quién es el Dios de la palabra. Porque miren, hay una gran problemática en esto. Muchas veces queremos adorar, queremos servir, queremos obedecer, pero debido a nuestra falta de entendimiento, nos creamos en nuestra mente un ídolo, un pequeño Dios, al cual le podemos llamar como usted quiera. Lo puede identificar con los nombres bíblicos para Dios, pero
realmente ese Dios que está en su mente no responde al Dios de la Biblia, porque la ignorancia ha sido tan grande en nosotros que hemos fabricado ese ídolo, hemos fabricado ese Dios en nuestra mente y lo hemos autolimitado de cosas que realmente a nosotros nos desagradan. Nos hemos hecho un becerro, nos hemos hecho una estatua, nos hemos hecho un ídolo porque hemos convertido al Dios de la Biblia en la pequeña idea que nosotros tenemos de Dios. Al no conocer lo que Dios expresa en su palabra, al no conocer cómo Dios quiere ser adorado, al no conocer cómo Dios quiere ser servido, al no conocer la manera en que Dios nos podemos relacionar con Él, entonces empezamos a expresar, empezamos a inventar, empezamos a encontrar maneras alternativas para querer agradar y servir a un Dios que no es otra cosa que nuestra ignorancia de lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo otro que nos puede hacer vulnerables es la ociosidad. Muchas personas se han olvidado de este proverbio antiguo que, aunque no es cristiano, sí responde a una realidad muy grande. Una mente ociosa es taller del diablo. Muchas veces nosotros ociosamente hemos dejado de servir, hemos dejado de crecer, hemos dejado de madurar y hemos adquirido diversos matices y hemos adquirido diversas ideas del mundo moderno, y esto ha traído que nos convirtamos en morosos y ociosos a la hora de trabajar y de servir a Dios. La Biblia dice que son malos los tiempos, que serán acortados, que hay que aprovechar bien el tiempo, que hay que servir a Dios, pero nosotros estamos dentro de nuestra propia sociedad, nuestra propia limitación. Estamos tan ociosos que no queremos servir a Dios, sino es que lo servimos a la manera en que nosotros queremos. No queremos servir a Dios a la manera en que Él nos está llamando, sino queremos servir a Dios a la manera en que nosotros nos lo hemos inventado. Ahora, eso por supuesto ha traído terribles resultados, porque el pecado no puede traer otra cosa a nuestras vidas que no sea terribles resultados. Vamos a ver un momentico los resultados del pecado. El primero, la muerte. Dice Génesis 2:17. El resultado del pecado se resume en esta advertencia a Adán: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Les voy a mencionar algunas citas que están relacionadas y testifican acerca de la muerte corporal y espiritual para todos aquellos que están en pecado. Por ejemplo, Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare esa morirá. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Romanos 5:12, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Santiago 1:5 dice: da a luz muerte. Primera de Timoteo 5:6 dice que la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea que los resultados catastróficos de vivir una vida de pecado es la separación, la muerte, no tan solamente física, sino también la muerte espiritual, que es la separación definitiva entre Dios y yo. Ahora, otro resultado es la corrupción. Y esto es algo un poquito interesante que quiero que ustedes lo tengan en cuenta. ¿A dónde podemos ir en este mundo sin que la corrupción sea tan evidente? En todas partes se está notando el día de hoy que los hombres se han levantado, como dice 2 de Timoteo, capítulo 3, del 2 al 4, amadores de sí mismos, avaros, gloriosos, soberbios, blasfemos, aborrecedores de lo bueno, traidores. El pecado es mortal, primero corrompe, por último destruye el alma y el cuerpo, como dice Romanos 1:20 al versículo 32.
La corrupción es algo que vemos presente en todos aquellos que viven alejados de la voluntad de Dios. Y es precisamente la corrupción un resultado del pecado. Pero hay un resultado más, porque les voy a decir algo. El problema con el pecado es que los mayores males que proceden del pecado no los sufrimos en este mundo, sino que los sufrimos después. Por eso es que tenemos que tener en cuenta la condenación eterna. Los peores resultados del pecado se experimentan después de esta vida, en la eternidad. Cualquier cosa que se experimente en este mundo será muy ligera en comparación a lo que ha de venir. Dice Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Y en el versículo 8 dice que aquí sembramos y allá segaremos. Si en esta vida sembramos para la carne, en el mundo venidero segaremos para la corrupción. Si los resultados del pecado aquí, manifestados claramente al hombre, son indescriptibles por la lengua y la pluma humana, qué angustia y miseria habrá cuando se junten los lamentos y gemidos de las almas condenadas con el diablo y sus ángeles en medio del infierno, donde el humo y el tormento sube por los siglos de los siglos, según Apocalipsis 4:1. Ahora, para terminar este estudio, hay una buena noticia. Podemos tener victoria sobre el pecado. Ahora, esa victoria no la hemos conseguido nosotros. Es una victoria que Cristo ha conseguido por nosotros, pero cuando nosotros estamos sirviéndolo, cuando Él ha ganado nuestra vida, nuestro corazón, cuando Él ha regenerado nuestro corazón, entonces Él hace como propiciatorio sobre nosotros y Dios nos mira con misericordia y nos hace vivir victoriosos en medio de un mundo que es pecaminoso. La victoria sobre el pecado, Jesús la consiguió por medio de su sangre. Dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. También por medio de la fe. Dice Primera de Juan 5:4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y Efesios 6, del 10 en adelante, habla acerca de vestirnos con toda la armadura de Dios. Y por último, tenemos victoria sobre el pecado por medio de la palabra de nuestro Dios. Dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La realidad del pecado es una realidad que está a la puerta. Vivir de manera pecaminosa es distinto a tener una vida afectada en ocasiones por el pecado. Vivir de manera pecaminosa es vivir bajo un estilo de vida en pecado, algo que realmente Dios desaprueba. Pero cuando nosotros pecamos, nosotros tenemos abogado, Jesucristo el justo, el cual nos ha dado la victoria y nos ha hecho vivir en bendición y en alegría, a pesar de un mundo que se está destruyendo. Ojalá que este pequeño estudio acerca del pecado, primeramente lo inquiete acerca de esta cuestión tan importante, y segundo, le llame la atención a seguir estudiando en la palabra las consecuencias y la manera en que usted puede vivir para Dios de manera que a Él le agrade y que sea de bendición para mucha gente. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque tu palabra nos amonesta acerca de la tentación, del pecado, de las consecuencias, de dónde viene el pecado, por qué el pecado de Adán nos afecta, cómo nos convertimos en pecadores activos al pecar por nuestra propia voluntad y cómo nosotros recibimos muchas veces las terribles consecuencias de vivir en pecado. Pero te damos gracias porque sabemos que en Cristo tenemos la victoria
tenemos el crecimiento y tenemos la madurez. Y que no solamente nos has entregado a tu Hijo para que vivamos en victoria, sino también nos has dado tu palabra. Bendice a tu iglesia en este día y permite que podamos vivir tu palabra a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.